Este es tu programa, Ya es tiempo, de la Iglesia del Señor en Tláhuac, donde encontrarás consejos y sugerencias para tu diario vivir y sobre todo el propósito de Dios en tu vida. Esto es Ya es tiempo, de la Iglesia del Señor en Tláhuac. ¿Qué tal? Buenas noches, nuevamente estamos con ustedes en su programa Ya es tiempo, su servidor Fernando Jiménez y Isaí Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar nuevamente con ustedes, de poder estar un día más, poder compartir con ustedes y claro, con la oportunidad que tenemos cada viernes, cada fin de semana, poder llevar un tema nuevo. Hoy estaremos tocando la segunda parte de lo que es la hipocresía y bueno, esperamos que sea de bendición para tu vida. Y si tú que no estás en las cosas de Dios, nos estás escuchando, esperamos poder llegar a tu corazón y esperamos que Dios pueda hacer el propósito en tu vida. ¿Cómo ves, Isaí? Hola, buenas noches. Pues aquí, mira, otra vez con el placer de estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes y llevando la segunda parte, como bien decías, del tema la hipocresía, que el mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón, analizarla y tomar lo que más te va a servir para llevar una mejor vida, tanto en la iglesia o si no asistes a la iglesia, también sabemos que el tema te va a gustar y te va a servir. Claro que sí. Rápidamente queremos informarte, nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor en Tláhuac, que está ubicada en calle Arabela 499, Colonia Miguel Hidalgo, a unos pasos del metro Nopalera. Nuestra iglesia está conformada, ahí se trabaja a través de células. No sé si nos platicas un poquito de esto. Así es, mira, cada uno de los que se congregan en nuestra iglesia prestan su hogar, y si tú vives cerca de ese hogar, puedes reunirte ahí durante una hora y escuchar la palabra de Dios. También se te puede llevar estudios hasta tu hogar, por si no tuvieras entre semana mucho tiempo. Así que te vamos a dar unos teléfonos para que nos llames, nos dejes tus datos y te podremos ubicar en un hogar que te quede más cerca del tuyo. Claro que sí, mira, el teléfono donde te podemos dar toda la información referente a nuestra iglesia y a cómo trabajamos es el 2636-7003. Con todo gusto ahí te damos toda la información y con todo gusto, si tú no lo permites, podemos llegar hasta tu hogar, hasta la puerta de tu casa, sí, y llevarte la palabra de Dios y aún así darte un consejo si tú no lo permites. Y bueno, tenemos tenemos un par de anuncios en esta noche. Uno de ellos es mañana sábado tenemos un retiro de matrimonios a las 5 de la tarde. Sí, es una cena, digámoslo así, cena de matrimonios, 5 de la tarde, donde se van a estar compartiendo temas importantes para todos los matrimonios en particular. No es únicamente para el ámbito cristiano, sino es abierto al público en general. Entonces nosotros deseamos que tú nos estés acompañando. Si tu matrimonio está pasando, tiene alguna duda, está pasando por alguna tribulación, puede ser importante que vayas, te va a ayudar. Sí, y puedes aprender nuevas cosas o quizá cosas que has dejado de hacer y que no te estás dando cuenta. Tenemos esto entonces 5 de la tarde en el auditorio de East Tláhuac, Arabela 499 a las 5 de la tarde. Y tenemos también un invitado especial el día domingo en la iglesia. Es de los que están en este momento dentro de lo que es el Congreso de Adoradores. Sí, es el hermano Harold Guerra. Esperamos en Dios que nos pueda acompañar este día domingo, nos va a estar compartiendo, nos va a estar ahí dando algunas alabanzas de su nuevo disco. Y bueno, dentro de lo que cabe, esperamos en Dios que se pueda hacer y ya casi es un hecho, pero bueno, sabemos que no es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios disponga. Y bueno, vámonos de lleno a nuestro tema que estábamos viendo ya desde hace 8 días, lo que es la hipocresía, y vamos un poquito a recordar nada más de lo que hablamos hace 8 días. Primeramente, queremos entender entonces que la hipocresía, o la persona que finge, en este caso, sí, finge cualidades y sentimientos contrarios, a una verdad, sí, y normalmente esas personas tienden a experimentar esas cosas como una realidad. Esta hipocresía que esta gente sigue es un tipo de mentira o simplemente es una pantalla, sí, que esta persona está usando, son caretas que están usando. Esta persona normalmente finge, ¿por qué? Con el deseo de esconder motivos reales y sentimientos reales. ¿Para qué? Para muchas veces ganarse o pretender ganarse
a la demás gente, ¿sí? Nos demuestra grandeza, nos demuestra bondades que realmente no existen en su vida, y finalmente son apariencias sobre sí misma. Y vimos hace 8 días que hay dos tipos de operar de estas personas dentro de lo que es la hipocresía, y una de ellas es la simulación y otra es el disimulo. La simulación consiste en ¿qué? En mostrar lo que se desea, en tanto que el disimulo oculta lo que no se quiere mostrar, ¿sí? Estuvimos platicando la parte como lo que hacían los fariseos, ¿sí? Una manera de hipocresía es lo que ellos hacían. La gente que se iba a orar así a las esquinas levantaba la voz para que todo el mundo la escuchara. Eso es un tipo de hipocresía, ¿sí? Gente que va a hacer normalmente a las iglesias lo que no hace en su casa, ¿sí? Esa gente que le gusta estar levantando la voz en la iglesia, ¿para qué? Para que se entere que todo el mundo, más bien para que todo el mundo se entere que esa persona sabe orar. Digo, esa persona únicamente está demostrando que es lo único que no hace en su culto, en su devocional diario, ¿sí? Y lo está demostrando a través de ¿qué? De una careta que está demostrando algo que realmente no es. Así es, Fernando, como tú bien dices, mira, hemos estado estudiando a lo largo de la semana acerca de la hipocresía y nos enteramos que, como lo dice la palabra de Dios y lo que acabas de decir, que buscaban esquinas, las más visibles para orar, y eso es lo que la persona que está actuando de esta manera quiere hacer. Encontramos que es una persona que está fingiendo, pero que quiere figurar, quiere ser el centro de atención, quiere ser el ejemplo a seguir, y que los demás actúen como él supuestamente está haciendo, pero nada de eso es cierto, sino él quiere ganarse toda la gloria, quiere los aplausos, quiere que la gente se dé cuenta de algo que él no es. Pero el Señor Jesús ya se lo estaba comentando a su pueblo, se lo estaba enseñando a sus discípulos, y como tú recordaste que es la hipocresía, acerca de una actitud constante de fingir, se están fingiendo creencias, se están fingiendo opiniones, virtudes, y como tú dices, dice la Biblia que fingían o se paraban en las plazas para orar con mayor fuerza, de manera que todo el mundo se diera cuenta de que oraban mucho. Pero el Señor Jesús ahí en Mateo nos da una descripción de cómo el Señor Jesús llama a esos hipócritas, que en aquel entonces les llamaba así a los fariseos. Y en Mateo, en el capítulo 23, el Señor Jesús llama a los hipócritas de la siguiente manera. Les dice: guías ciegos, necios, vasos llenos de robo y de injusticia, sepulcros blanqueados, llenos de huesos e inmundicia. Les llama serpientes y también les llama generación de víboras. Ahora, nosotros hemos estado dando una descripción acerca de la hipocresía, pero nada más fuerte, Fernando, como el Señor Jesús lo hace. Y es que el Señor Jesús hablaba directo, sin miedo, sin importarle si iba a caerles bien a los hermanos de aquel entonces, a los maestros a la ley. Él no venía a caerle bien a nadie, sino él venía a predicar la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces él era tajante, él era directo. Y a los fariseos, a los que les ponían, dice, cargas a los demás que ni siquiera ellos podían llevar, les llamaba de una manera muy muy dura. Y eso todo lo podemos estar viendo en el capítulo de Mateo, capítulo 23, en donde nos damos cuenta de que en aquel entonces pues no hay gran diferencia de hoy. Los fariseos se ponían como ejemplo para seguir. Todo el mundo sabía quién era un fariseo, un maestro de la ley. Tenían entendido que estaban estudiando la palabra todo el tiempo, todo el día. Pero, y sí era cierto, el problema es que no hacían todo lo que predicaban. Pero a lo mejor tú te enojas porque has visto a hermanos así en la iglesia que tú consideras que a lo mejor están actuando de esta manera hipócrita. Y tú dices: pero ¿por qué me predica? ¿O por qué me da un ejemplo? ¿O por qué se para en el púlpito y da una palabra? ¿O por qué dirige la alabanza? ¿O por qué tiene una cédula? Y tú dices: yo ya no voy a escuchar lo que él dice, yo ya no voy a hacer lo que él dice, me ha decepcionado y ya no quiero saber nada de eso. Pero la palabra del Señor no nos enseña de esa manera, sino que aún el Señor Jesús nos dice de la siguiente manera en Mateo capítulo 15, en el versículo 8, y lo dice de la siguiente manera:
hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesús está diciendo que ya se había profetizado de que había o debería de haber personas hipócritas, y no nos debe de asustar, no nos debemos de impresionar porque existan ese tipo de personas en las congregaciones. Eso es normal. El Señor Jesús dice, yo ya lo sabía desde cuánto, y ustedes a través del profeta Isaías deben de saber que existiría eso, pero no por eso ustedes deben de espantarse o de desanimarse. Y en el capítulo 23 de Mateo el Señor Jesús dice de la siguiente manera, así que, capítulo 23 versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, si tú crees que en tu congregación existe una persona que está actuando de una manera hipócrita, que está predicando, que está dando un ejemplo, o que está usando la palabra, dice el Señor que no te debes de espantar, sino que aún lo debes de escuchar, porque si está usando la palabra no pierde validez por el actuar de esa persona, sino la palabra sigue siendo la misma, y el Señor Jesús le dice, mira, haz lo que te dicen, pero no hagas caso a lo que ellos hacen. A veces es una tarea difícil, porque es ver lo que siempre vemos, pues es lo que lo que está enfrente de nosotros, sus malos ejemplos, y todo eso que nosotros vemos. Pero dice el Señor Jesús, mira, no te preocupes, enfócate en la palabra de Dios. Y si ellos te dan un consejo a través de la palabra, aunque ellos no estén actuando conforme a la palabra, tú escucha el mensaje que te está dando. No los critiques, sino aprende a separar lo que están predicando de su manera de actuar. Y si ellos están predicando con la palabra de Dios, entonces escucha el mensaje y olvídate de la persona, olvídate del ejemplo, olvídate de sus malos testimonios. Yo sé que es difícil, pero el Señor Jesús nos los está diciendo. Dice que tenemos que escucharlos, pero no hacer lo que ellos están haciendo, Fernando. Y creo que eso es una de las maneras, Fer, más difíciles a las que nos tendríamos que enfocar, en escucharlos sin hacer lo que ellos hacen, sino escuchar la palabra de Dios. Y ahí es un ejercicio un poquito complicado, pero si el Señor Jesús nos los manda a hacer, es que sí podemos hacer. Así es, y bien lo comentabas hace un momento, cómo Jesús describe a este tipo de personas, los que dicen y no hacen. Así es. Sí, encontramos ahí en el libro de Job, en Job 15, 34 y 35, y es muy clara la palabra. Dice, porque estéril es la compañía de los impíos. Si nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, los impíos, el Señor los traducía como hipócritas. Era parte de esta cuestión. Y el impío o falso era parte de la hipocresía. Y aquí estamos viendo muy clara la palabra. Dice, porque estéril es la compañía de los impíos o de los hipócritas, y el fuego consume las tiendas del corrupto. Dice, conciben malicia, dan a luz iniquidad, y en su mente traman engaño. Y finalmente esa es la realidad de los hipócritas. En su mente están viendo nada más el engaño o la manera de cómo lastimar a la gente. Y no lo decimos nada más en el ámbito cristiano, lo decimos a nivel general. Encontramos a mucha gente normalmente en la calle que usa, digámoslo de esta manera, sus talentos, usa sus habilidades para engañar a otra persona, ¿sí? Normalmente hemos visto en el aspecto secular, que hay gente que tristemente se jacta de los cristianos diciendo, es que son unos hipócritas, ¿sí? ¿Por qué? Por su manera de vivir. Y es válido. ¿Por qué? Porque lamentablemente por un cristiano o una persona que se dice ser cristiana, que lleva mal, que su testimonio deja mucho que desear, lamentablemente catalogan que todos los cristianos son exactamente igual, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con los hipócritas? Los hipócritas, a fuerza de querer engañar a los otros, sabemos siempre que están engañando a sí mismos. Y como lo decía Isaías hace un rato, se vuelven ciegos con su propio estado, ¿sí? O sea, ellos mismos se vuelven ciegos de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque se creen su mismo